Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos que en este momento empiezan a llegar a nuestro Facebook Live del día de hoy, hablando con Yoli Reyes. En el día de hoy estaremos hablando de cultura con dos grandes conocedores, dos personas profesionales en el tema, conocedores de la situación y del desarrollo de la cultura en nuestro municipio de Fusagasugá. Fusagasugá y Pasca, Cundinamarca. El maestro Hugo Padilla es director de la Casa de la Cultura y secretario de Cultura de Fusagasugá. Como siempre, nuestra concejal Yoli Reyes en nuestro programa Hablando con Yoli. Fusagasugá, tierra de gente buena. Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live. No olviden dejarnos sus comentarios en el chat del en vivo, activar la campanita y darle me gusta. Bienvenidos a nuestro Facebook Live. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos otra vez a nuestro programa Hablando con Yoli Reyes. De verdad que es un placer el día de hoy, siempre cada 8 días cumpliendo nuestro programa y nuestra razón de ser. Y hoy tenemos que hablar de algo muy interesante y cómo no dejar de hablar de cultura. Cuando a Yoli Reyes la conocieron en la parte cultural y sabemos que nos viene en nuestras venas la cultura. Y hoy queremos hablar un ratico con las personas que de verdad conocen mucho, que conocen de cultura y llevan mucho tiempo trabajando en este tema. Me refiero al maestro Hugo Padilla. Maestro, buenas tardes y bienvenido a nuestro programa Hablando con Yoli y bienvenido a mi casa. ¿Cómo está Yoli? Muy amable, gracias por tu invitación. Un saludo para todas las personas que están conectadas en este Facebook Live. Gracias, maestro. Y otra eminencia tenemos también, que es al licenciado Gustavo Laverde Niño, que ha sido rector, que ha sido protagonista en la parte comunal, en la parte también cultural, que siempre nos ha enseñado a trabajar la cultura. Bienvenido, profe, a mi casa y a este programa de Hablando con Yoli. Gracias, Yoli. No sé si decirle honorable concejal o No, maestra, porque yo la conocí como maestra, como educadora. Y casi que porque me siento más atraído por la maestra, porque es precisamente donde se vive la esencia de la cultura, la razón de ser de la cultura. Bienvenidas al maestro Hugo y a los que nos siguen. Pues un abrazo fraterno y una invitación a que nos cuidemos. Sí, señor, eso está muy bien de la invitación de cuidarnos y sí, los estamos invitando a que no olviden cuidarnos. Esta pandemia no ha terminado, esto sigue y por eso tenemos que seguir con nuestros protocolos de bioseguridad. Aquí en el momento que llegaron, estamos haciendo todos los protocolos para poder cuidarnos y cuidar ante todo a nuestra familia. Los invito a todos mis espectadores a que me sigan por nuestras páginas sociales en el Facebook e Instagram, Yoli Reyes C, y a mi WhatsApp número 313-288-8297. Y no olviden dejar sus comentarios, que en el transcurso del programa los estaremos contestando, y también a nuestros grandes invitados para que también tengan sus inquietudes sobre cultura, que aquí en este es el medio para empezar a hablar de cultura. Y hablando de cultura, yo sí quiero que cada uno de pronto me diga ¿qué es cultura? Porque es que siempre hemos dicho cultura y a uno mismo se le viene a la imaginación muchas cosas como que, rumba criolla, uno dice música, entonces demostremos y digamos de verdad, ¿qué es cultura? A ver, mi profe, cuéntame, a ver, para usted, ¿qué es cultura? Cuando me tocan el tema de cultura, inevitablemente lo tengo que relacionar con educación, porque yo fui educador toda mi vida, 45 años dedicado a esto. Y lo digo particularmente, y si allá detrás de cámaras hay personas que han ejercido la docencia, saben que desde un comienzo, a uno cuando lo forman de maestro, lo primero que le dicen es, oiga, empápese de los conceptos básicos que dan lugar al concepto general de educación. Y entonces a uno siempre le dicen, relaciónalo con cultura. Porque es que la cultura subyace a la educación. O sea, el origen como tal de los procesos educativos, y eso lo han investigado los antropólogos. Desde cuando el Homo sapiens apareció sobre la faz de la Tierra, ha sido a través de procesos culturales, que luego se han formalizado un poco más y se han convertido en la educación.
Pero si ustedes analizan, y todos los que conocen del tema, los antropólogos, e inclusive los arqueólogos, a través de la búsqueda de esas huellas que le dan identidad a los seres humanos, han encontrado en ello los verdaderos elementos que luego se formalizan en la educación. Entonces, cultura tiene una concepción muy amplia, inclusive hoy en día se habla de microculturas, la microcultura de los jóvenes, de los campesinos, de los artistas, en fin, es una complejidad grande. Pero en todo caso, para mí, la cultura es todo ambiente humanizado, y en ello incluyo el componente de la naturaleza. El hombre le da un toque determinado, lo ha transformado, y pienso que esa es la misión del ser humano, el de prevalecer, sí, tomando los elementos del pasado, pero transformándolo permanentemente de acuerdo a la evolución de la sociedad. Me parece a mí que ese sería como una pequeña entrada para entrar a debatir el tema de cultura. De cultura. Me parece muy bueno, mi profe, su punto de vista, porque si ves que cada uno tenemos un punto de vista diferente. Maestro, para usted, ¿qué es cultura? Cultura es, bueno, la acepción que generalmente se utiliza a nivel universal es un conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a las sociedades, sus costumbres, sus tradiciones, su historia, su pasado, su presente, todo lo que las sociedades conviven, las expresiones artísticas, la danza, el teatro, la música, la gastronomía, el baile, la pintura, la escultura, es decir, la cultura es transversal absolutamente a todo en la vida de los seres humanos. Está implícita en cada elemento de la existencia de los seres, y como dice el profesor Gustavo, incluso la naturaleza misma está inmersa en el concepto cultural. Entonces, en ese orden de idea, entonces para nosotros la cultura, o ¿qué pensamos, profe? La cultura se nace o se hace. Entonces, eso es como también una alternativa y una cuestión que uno se pregunta, ¿cierto? ¿La cultura se nace o se hace, profe? La cultura existe en todos los elementos de la existencia del ser humano, pero también se hace. La cultura también se hace desde el punto de vista de la construcción del ser en las diferentes manifestaciones y expresiones de su vida, como lo dije anteriormente, a través de la danza, del teatro, de la pintura, de la plástica, de la literatura, de la poesía, es decir, todo está inmerso en la cultura, y por supuesto que también se hace, se construye. Completamente de acuerdo. Yo mismo decía que desde que apareció el Homo sapiens, inmediatamente empezó a generar cultura, y de eso hay evidencias, pero desde luego se hace en la medida en que también evoluciona el pensamiento humano, porque es que ese perfeccionamiento, que es lo normal que ocurre a través de los procesos educativos, debe conducir a algo. Uno lo ve nada más, por ejemplo, con la arquitectura. Si uno le pone a averiguar, bueno, los rasgos de vivienda de los primitivos, las cavernas, y posteriormente otras construcciones de pronto simples hasta llegar a la complejidad que hoy tienen, han implicado procesos de evolución cultural. Y en ello también están implícitas otras disciplinas, por ejemplo, cómo excluir, por ejemplo, la matemática. Eso hace parte de la cultura. Y entonces procesos de transformación permanente que se dan, ligados también a los procesos comunicativos, porque eso es importante, los procesos comunicativos, porque la huella se va dejando también en los escritos, ya sea inclusive en las pinturas rupestres, ya encontramos unas evidencias de comunicación, y luego cuando aparece realmente el lenguaje formal, pues mucho más, con más celeridad, y se habla de estilos y demás, y se incorpora el concepto de arte, pero indudablemente eso viene con la naturaleza del ser humano, con su evolución, y se plasma en documentos, y también por supuesto se formaliza inclusive en los currículos, que eso lo sabemos los educadores. Pues aquí nos estamos dando cuenta que de verdad que es diferente a la mentalidad que tenemos de lo de cultura, y aquí vamos aprendiendo un poquito más cada momento. Los estoy invitando a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, Yoli Reyes C, y en mi WhatsApp número 313-288-8297. No olviden dejar sus comentarios, porque los estaremos contestando en este momento en vivo, y si no más adelante también se los haremos
les estaremos contestando en la parte después del programa. Pues seguimos con el tema de la parte de la cultura. Entonces preguntamos, ¿en dónde está la cultura? ¿En dónde está la cultura? Porque eso también lo estamos viendo porque se ha perdido muchas cosas de cultura. Precisamente, está en todas partes. Eso es como la presencia de Dios. De Dios. Es omnipresente. De acuerdo. Cuando dice en todas partes, por ejemplo, ya que nos metemos en el tema religioso, lo metí yo, se habla de cultura religiosa. Inclusive en algunos currículos hablan así, la titulan así, cultura religiosa, porque es un aprendizaje, porque es un conjunto de valores que caracterizan inclusive o discriminan a las diferentes sociedades. No es lo mismo un musulmán que un católico, son seres humanos, pero han tenido conceptos distintos. Y entonces han idealizado a Dios, y eso ya es una creación cultural, e inclusive muchas veces artística, como lo ve uno en esas creaciones que hacen, como los artistas plásticos, por ejemplo, los escultores. Ellos de alguna manera se imaginan, crean y difunden, y el hombre aprende, pero en la medida en que aprende también transforma, que es la dinámica misma de la educación y por supuesto de la cultura. Entonces la cultura nace con el hombre, pero crece, se produce por creación del mismo ser humano como producto de las transformaciones que éste hace. Claro, y así es lo que digo también, cultura es desde la misma casa de uno, porque es que uno crea ya unos hábitos y eso ya se vuelve una cultura como tal. Si usted tiene un hábito de levantarse a las 6 de la mañana y estar desayunando a 8 de la mañana, eso ya es una cultura que ya no se cambia los hábitos desde la casa. ¿Mi maestro? Sí, sí, cierto, es un asunto cultural. No, la cultura en todas partes y en la calle, los comportamientos de la gente, los hábitos, esos son culturales, la cultura ciudadana misma, la organización de las sociedades, el comportamiento de las personas en los diferentes escenarios, en una iglesia, en un templo, en un parque, en el colegio, en la institución educativa. En todas partes vemos la expresión cultural. Y en la medida que una sociedad se culturiza, se educa, se transforma, pues eso genera realmente el desarrollo y la potencialidad del pueblo, de la sociedad misma, ¿no? Asunto netamente cultural. Maestro, usted acaba de decir algo, cultura ciudadana. Tocó el tema que lo tenemos en el tintero para hablarlo, pero ya que lo tocó, lo teníamos más para adelante, pero ya que lo tocó tenemos que hablar de cultura ciudadana. En un momento cuando se estaba haciendo el plan de desarrollo, decíamos cultura ciudadana, ¿cierto, profe? Que usted estuvo muy pendiente cuando estábamos haciendo ese plan de desarrollo de este periodo que se está en vigencia, y se hablaba cultura ciudadana, y a veces alguien dijo, a mí no me parece que cultura ciudadana quede a cargo de cultura, porque eso es diferente, pero están enlazadas. Me gustaría que me contara una parte de eso y también que escuchándolo a su merced, que el maestro Hugo también de su punto de vista, cuando el momento que él fue también como secretario de Cultura, porque yo no sé, mucha gente sabrá que él también fue secretario de Cultura, y aquí tenemos dos secretarios de Cultura que la conocen como al pie de la letra. Entonces sí me gustaría escuchar a su merced y luego escuchar al maestro. Bueno, ex secretario. Es secretario, pero para mí seguirán siendo secretarios ambos. A propósito, el maestro Padilla, tuve la oportunidad también de trabajar con él, y era mi jefe, y muy buen jefe y muy buen gestor cultural. Bueno, cuando hablamos de cultura ciudadana, indudablemente es como incorporar valores. Yo diría que es un valor agregado a la formación de públicos. Y todo lo que tiene que ver con formación de públicos es competencia de los procesos culturales. Entonces, si bien es cierto, en el plan de desarrollo quedó bajo la responsabilidad de cultura de la Secretaría de Cultura, porque es la misionalidad de esa dependencia, de esa secretaría. Pero evidentemente ya lo hemos hablado aquí, la cultura es transversal. Y entonces necesariamente si hablamos de cultura ciudadana, ¿cómo no va a corresponder, por ejemplo, a la Secretaría de Movilidad y Tránsito? Es obvio que eso le corresponde. Y por supuesto también le corresponde a la Secretaría de Agricultura, porque se encarga precisamente de la relación más directa con el agro. Entonces es cierto que se quedó en el plan de desarrollo con esa misionalidad, pero no quiere decir que sea exclusivamente competencia de la Secretaría de Cultura. Es una transversalidad, o sea, con todas las secretarías, porque yo también estoy de acuerdo, y yo creo que no se escucha cuando yo también dije, es que eso es de todos, es que eso no es el uno del otro, sino eso es de todo, porque es la cultura de nuestro ser. Maestro, cuéntenos. Sí, de acuerdo,
todos los organismos, todas las entidades tienen que vincularse a la formación de cultura ciudadana. La cultura ciudadana es un proceso educativo, es un proceso de formación, y por supuesto hay que tener en cuenta a los niños, a los jóvenes, a las instituciones educativas en todos sus niveles, y especialmente digo los niños y los jóvenes porque ellos son los que verdaderamente transforman las sociedades. Si los niños aprenden valores y aprenden a estructurar sus vidas por los mejores caminos, por caminos sanos, limpios, y por el respeto a los animales, al medio ambiente, por el cuidado del agua, que en este momento tan crucial que estamos viviendo con la destrucción de nuestro planeta, si los niños son educados y formados bajo esos conceptos, como digo, ellos son los que transforman las sociedades, las sociedades evolucionan a través de ese cambio que podemos generar educando a los niños, y especialmente a los niños y a los jóvenes. Y cultura ciudadana pues tiene que ver con todo el entorno social, con la vida en las calles, con ¿cómo se dice? La interacción entre los seres, y por supuesto el respeto entre ciudadanos. Maestros, ya entrando un poquito ya en materia de lo de cultura como tal, aquí de Fusagasugá ya entramos hablando de un plan de desarrollo, entramos a hablar de otros temas de trabajo de cultura. Yo sí quisiera que cada uno me dijera su experiencia de ser director de la Secretaría de Cultura, y también qué hicimos, qué llegamos a hacer en el momento que estamos y qué vemos ahora a futuro, si ha mejorado o hemos de pronto en los tiempos antes trabajábamos cosas diferentes y hoy en día hacemos otras cosas diferentes. Entonces cada uno tuvo una postura. Su merced ya hace añitos fue secretario y su merced muy reciente. Entonces tenemos las dos partes en este momento. Entonces sí me gustaría que cada uno hiciera su vivir en la secretaría y qué se pudo haber hecho en el momento y qué dejamos de hacer y cómo lo podríamos mejorar, porque día tras día lo que tenemos es que mejorar. Cuéntame, empecemos con maestro, porque maestro pues más antiguo, pero más reciente. Bueno, yo tuve el privilegio de dirigir la Secretaría de Cultura cuando en ese momento no era una secretaría, sino era una jefatura asesora que dependía de la Secretaría de Educación directamente. Tuve la fortuna de trabajar en el gobierno del doctor William García Fallat, que es una persona que impulsa muchísimo el arte y la cultura, que le dio un realce importante a las artes a través de las escuelas de formación artística, y realmente pudimos desarrollar unos planes y unas estrategias para involucrar a todas las comunidades, tanto aquí del sector urbano como de las zonas veredales, de la zona rural. Pudimos desarrollar muy buenas experiencias como iniciar el Festival Nacional de Intérpretes de la Rumba Criolla, que aún se celebra, afortunadamente. Un proyecto que se inició bajo el criterio y la gran proyección de Guillermo González Restrepo y el maestro Dino Cubillos, que sabemos que le prestó tantos beneficios a esta tierra a través de su música. Y hicimos también encuentros de teatro, con la danza viajamos mucho. Tú cuando estuviste dirigiendo la escuela de danzas tuvimos la oportunidad de ir a varios encuentros nacionales de danza, como en Titirí, Antioquia, me acuerdo, fuimos a Zambrano Bolívar, estuvimos en San Jacinto, en el Festival de Gaitas de San Jacinto, y mucho, tú hiciste mucho a través de la danza, recuerdo muchísimo eso. También con las artes plásticas pudimos desarrollar algunas exposiciones, y entre otras cosas quiero aprovechar este programa para, digamos, solicitar y mirar la forma de que Fusagasugá tenga una sala donde se puedan hacer las exposiciones, porque no contamos con una sala propia, ¿cierto, profe Gustavo? No tenemos una sala donde exponer, nos toca buscar escenarios que nos presten, porque es increíble que en Fusagasugá a este momento no tenemos una sala de exposiciones. Esta sala de exposiciones es muy importante para
en hacer exposiciones de toda índole, pintura, escultura, fotografía, diseño gráfico y todas las expresiones visuales que sean posibles, incluso para los artesanos mismos. Sí, maestro, totalmente de acuerdo. Fusagasugá, antes teníamos más espacios y qué tristeza que se han ido perdiendo. De acuerdo. Y antes, y pongamos un ejemplo, yo lo decía en algún momento, Fusagasugá en algún momento tuvo 3 teatros aquí, que era el Teatro Ricaute, el Potosí, y teníamos el Escola. Y hoy en día, Fusa tan grande y ya no tenemos. O sea, realmente es muy preocupante que a veces en vez de ir mejorando, nos vamos de para atrás, porque nos interesan otras cosas, menos esa parte, porque ahí vamos y ya entra el profe, porque dice, cultura, el patito feo, menos recursos, al que le quitan, al que no sé qué, porque ese nunca lo tienen, que es el que necesita, pues, el que más necesita recursos es de verdad cultura y deporte, y al que más le quitan, entonces... Sí. Así es, mire, de la corta temporada que yo estuve en la Secretaría de Cultura antes que me sacara la pandemia, me bastó para corroborar lo que ustedes están diciendo. La parte económica, empezando por ahí, porque es que nosotros, cultura solamente vive de la estampilla por cultura, no más, pero con un agravante, y es que del total del valor que ingresa, la mayor parte está destinada a BEPS, que son los beneficios, periódicos especiales que se le dan a los gestores y creadores culturales. Eso es intocable. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que queda para inversión es mínimo. Y el otro gran elemento que ustedes han tocado es infraestructura. Es que es aterrador llegar uno, cierto, tenemos una casa hermosa, la sede de la Secretaría de Cultura, que es la Casona Coburgo. Pero cuando uno se pone a explorar, oiga, ¿cómo así? Existen 4 escuelas, las llamadas CEFAC, Escuelas de Formación Artística y Cultural, divididas en 23 programas en total. Mientras yo estuve, había cerca de 1.100 estudiantes matriculados en las 4 escuelas. Por Dios, y tenemos 2 salones disponibles. Dos salones disponibles. Sí, lamentable. Y lamentablemente la concha acústica en una grave condición, y el resto de las zonas verdes, o sea, cultura de potrero. Ahí en el entorno de esa casona La Tulipana que está casi en ruinas, ¿cierto? Y para de contar. Nosotros no contamos con más espacio, entonces uno dice, pero no hay coherencia. Inclusive, nada más para el almacenamiento de los elementos, especialmente lo que es, son las escuelas que tienen que ver con música, están ahí en un riesgo grande porque esa infraestructura está demasiado deteriorada. Y fíjense ustedes cuando, por ejemplo, yo entro a la biblioteca Manuel María Aya, que espero que todos sepan dónde está ubicada, y lo primero que observo es que, hombre, las humedades terribles, Sí. el auditorio totalmente inundado, roto, llovían cántaros de agua, el piso totalmente deteriorado. Entonces no tiene realmente sentido. Menos mal que por lo menos a través de, inclusive a mí me tocó meterme la mano al bolsillo porque dije yo, ¿cómo puede ser que ese auditorio siga así? Ayer me causó realmente emoción ver que ya se está fomentando la lectura allá en ese auditorio. Pero la crisis indudablemente es de carácter económico y por supuesto de carácter de la infraestructura, agravada ahora por el tema de la pandemia. Porque cuando nosotros teníamos la esperanza de que los recursos INC se pudieran hacer los estudios y diseños para recuperar la casona Tierra Grande, por ejemplo. Entonces había un compromiso entre el señor gobernador y el señor alcalde, pero llegó la pandemia y a través de decreto del Ministerio de Cultura se dijo esos recursos van para atender las urgencias del sector cultural. Entonces la situación es crítica. La pregunta grande es cómo haremos para superar. Me da mucha satisfacción ver que ya la concha acústica está lista para reestrenar, que el parque Coburgo Bonet ya también está prácticamente habilitado. Entonces quiere decir que se van dando pasos interesantes y yo deseo de todo corazón que a esta administración y a todas las que vienen pues les interese el tema cultural y que realmente también de parte de nosotros haya responsabilidad, por ejemplo, con el uso, no por ejemplo con el abuso que se hizo, por ejemplo, de la casona Tierra Grande. Eso es un delito y realmente no se compadece que esos bienes que son de interés cultural se desprecien, igual los caminos, por ejemplo. Son detalles que cualquier ciudadano de Fusagasugá debe conocerlo, debe saberlo y que debe apropiarse de que las cosas se mantengan, se respeten y se aprecien. Por ejemplo, ahora cuando se reabra el parque Coburgo, lo mínimo que uno esperaría es
que los que van a ser usuarios de ese espacio tengan ese mínimo de responsabilidad con el buen uso de esos espacios. Solamente como manera, grosso modo, de lo que está pasando en lo que tiene que ver con el tema cultural. Mi profe, sí. Su merced me está adelantando un poquito a los temas porque íbamos a hablar del rescate del Parque Bonito, pero más adelante seguiremos hablando de los temas. Ahorita le vamos a dar paso a escuchar lo que nos han escrito a nuestros espectadores y las inquietudes que tienen para empezarlas también a contestar. Bueno, damos un saludo muy especial a los amigos que están conectados el día de hoy. A Joaquín Martínez, siempre presente en este espacio tan interesante. Yubi Quevedo, muy buena charla, felicitaciones. John Jairo, saludo especial a la concejal y un fraterno abrazo al maestro Hugo Padilla. Muchas gracias. Luzmila Vanegas Guzmán, felicitaciones señora concejal. Cristian Rodríguez, súper, lo mejor. Lorenz Ruiz, feliz y bendecida. Abraham Cooper, cultura se resume en un nombre, Gustavo Laverde. Un saludo desde Interamerican English. John Jairo Escobar, muy buenos invitados e inmejorables seres humanos, excelentes profesionales. Fuerte abrazo a los tertulios y a la honorable concejal. Jairo Godoy, excelente. Saludos, un abrazo. Ruiz Lorenz, educador, innovador, gran referente en mi proceso formativo como maestra. Gracias, Gustavo Laverde. Gloria Salazar, felicitaciones, maestro Hugo. Y tenemos dos preguntas de los amigos que nos acompañan hoy. Pregunta Giovanni Prieto, ¿por qué después de un año de pandemia no se han regulado las actividades artísticas, puesto que en el caso de los músicos de Fusagasugá la gran mayoría cuentan con un talento como única fuente de ingresos? Y la siguiente pregunta, ¿somos una sociedad carente de cultura o carente de identidad? Agradecemos a todos sus comentarios. Recuerden seguirnos por el Facebook e Instagram Yoli Reyes C y en el WhatsApp 313-288-8297. Mi profe, le doy la palabra para que salude a todas las personas que de verdad hacen honor a su nombre de verdad y también hacer para contestar la pregunta que nos hacían en este momento. Bueno, primero gracias a los que tienen esa percepción, pero obviamente uno también es objeto de crítica y con toda la razón, yo acepto todas las críticas. Por ejemplo, en ese momento cuando se inició la pandemia, primero nunca estábamos preparados para ello, nunca estábamos preparados para ello, no había recursos para ello. Y entonces necesariamente a ese grupo de personas que son los artistas, no hubo la forma, y además porque esperábamos los lineamientos del Ministerio de Cultura, porque uno no se manda solo, los alcaldes no se mandan solos, y esos lineamientos se demoraron. Y entonces nos dijeron con qué recursos íbamos a actuar, pero también nos pusieron talanqueras. Todo lo que son el componente espectáculos se suprime. Y sumado a ello, la carencia de espacios apropiados, como lo estábamos comentando ahora, pues eso ha ralentizado mucho más el proceso de reapertura total. Sin embargo, no se puede desconocer, yo lo he visto, yo ya estoy por fuera como un ciudadano común y corriente, pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, el sector, como llamaban los músicos del pueblo, me decían algunos de los artistas, que por lo menos ya han tenido espacios para sus serenatas, para las complacencias, desde la calle sí, pero ya se está haciendo. Y por supuesto, los jóvenes que también lo han aprovechado, que son mucho más afectos a las redes sociales, también se han manifestado a través de esos medios. Las redes sociales no son para todo el mundo, pero realmente sí ha habido esos espacios, es una transformación a propósito de cultura, es otra forma de hacer cultura. Esto de las redes sociales, como lo que estamos haciendo nosotros en este momento, el Facebook Live, es una forma nueva y eso implica innovación. Y es ahí donde también nos ha tocado decirle a los artistas, innoven, transfórmense. Algunos dicen que hay que reinventarse. Sí, efectivamente, pero ese producto, el talento de las personas, jamás va a ser suficiente para decir uno lo que estamos haciendo es suficiente para satisfacer las necesidades del sector. Pero vamos paso a paso, estamos a esperas de que el proceso de vacunación nos libere de esta pandemia tan terrible y poder disfrutar ahora sí de los espectáculos con los artistas en vivo, en plenitud de condiciones, y nosotros los espectadores poder aplaudirlos.
Sí, de verdad que esos espacios se nos han perdido, pero es que nos cogió a toda esta pandemia terrible cuando nunca estábamos preparados, nunca pensamos que iba a llegar esto. Uno siempre vive su diario vivir, pero nunca se imagina que va a llegar algo tan terrible, y uno de los más afectados es la cultura realmente, y uno entiende, porque lo que hablábamos, los recursos son tan escasos para cultura que uno quisiera hacer muchas cosas, pero se siente muy impedido de eso. Maestro, me gustaría la otra pregunta que nos Sí, hicieron. la otra pregunta, por favor, sí, me la repite. ¿Somos una sociedad carente de cultura o carente de identidad? Bueno, sociedad carente de cultura no, por lo que, volviendo al inicio de esta charla, hablamos que cultura es transversal a toda la vida. Pero sí carecemos de identidad, de sentido de pertenencia. Precisamente por eso hemos perdido nuestro patrimonio, porque no lo valoramos, no lo respetamos. Y ese es un problema en Colombia, en casi todas las ciudades y municipios. Nosotros no respetamos la historia, no respetamos la tradición. Está visto en Fusagasugá la cantidad de patrimonio arquitectónico que hemos perdido, las bellísimas casonas que, digamos que fueron el baluarte histórico de Fusagasugá, ya quedan muy pocas. La mayoría colapsaron, precisamente porque los gobernantes nunca tuvieron un interés en rescatar estos valores arquitectónicos característicos de nuestra cultura. Como Fusagasugá se caracteriza por ser un cruce de caminos, y a Fusagasugá llega gente de todos lados, de todas latitudes, eso ha generado una ausencia de una identidad que nos caracterice, que sea propia de los fusagasureños. No tenemos en realidad un sentido de pertenencia, no lo tenemos, es una realidad, pero estamos construyéndolo. Y eso es lo que vienen haciendo las secretarías a lo largo de los años, tratando de generar un sentido de pertenencia que nos localice, que nos ubique, que nos dé carácter. Y yo creo que eso día por día se va logrando. Un ejemplo de eso es la rumba criolla, que es muy nuestra, muy auténtica, muy de nuestra cultura. Y en ese sentido sí hemos sido todos empatados, ¿no es cierto, profesor Gustavo? Todos hemos ido a lo largo de las diferentes direcciones de cultura, hemos ido siempre encajando y siguiendo como un lineamiento, especialmente el tema de la rumba criolla como un aire musical y al mismo tiempo una danza que es muy nuestra y que la verdad tenemos que todos ir enfocados para que tengamos esa identidad propia de los fusagasureños. Ahí se me enlaza con una de las preguntas que yo tenía aquí también en nuestros documentos para hacer, que decíamos que el extranjerismo nos está cogiendo mucha ventaja, o sea, nosotros estamos permitiendo que el extranjerismo llegue y perdamos nuestra identidad, porque es que démonos cuenta que en los colegios, y eso es algo que yo de pronto he hecho algunos debates en mis intervenciones en el consejo, yo digo, hombre, ¿por qué no hacemos que nuestros chicos en las izadas de bandera hagan algo de nosotros? Porque siempre salen con la presentación del baile de tal, de no sé qué, y eso nos parece más bonito, más organizado, que en vez de mirar qué es lo que nosotros tenemos en este momento. Entonces yo creo que ¿cómo haríamos para que nuestros niños sigan nuestras raíces y dejen tanto el extranjerismo? Porque yo no soy en contra del extranjerismo, porque eso también hace parte de nuestra cultura, pero también no dejamos dejar perder nuestras raíces. Y yo creo que nosotros hemos sido unos que hemos peleado siempre por lo de la rumba criolla, siempre hemos dicho que no se pierda lo de la rumba criolla, que han tenido reformas, que se ha organizado de una manera, que ya no lo hagamos como reinado, que lo hagamos como festival. O sea, hay tantas maneras de ver, y eso lo importante es que no se haya perdido lo de la rumba criolla. Pero ustedes, ¿qué opinan en eso? Que ahorita que se va a organizar el Parque Bonet, ¿cómo sería para volver a incentivar todas esas cosas, que no perderse todas esas iniciativas que siempre se han llevado
por ejemplo, como decía, lo de los intérpretes, todo lo que se ha rescatado cuando en algún momento se hacía aquí un encuentro internacional de danzas, que fue cuando lo trajimos en la administración que estamos trabajando, que se hizo también el encuentro de municipales de danzas. O sea, había muchas cosas que se manejaban en FUSA y hoy en día se han perdido. Entonces, ¿qué debemos de hacer en ese rescate que se hizo del Parque Bonet? Y eso también se lo debemos a usted en este momento, que quedó plasmado en un plan de desarrollo y que se está viendo en este momento, que se está ejecutando y están cumpliendo esa meta. Bueno, primero que todo, usted fue la que se entabló el reto. Me dijo, secretario, ¿se compromete a la recuperación del Parque Bonet? Yo le dije sí, y no lo dudé, porque yo mismo, como ciudadano, veía que era realmente una crisis terrible que veíamos nosotros, ese abandono, ¿no? Y ya pues se va logrando. Pero en cuanto a lo que veníamos tratando, hay una debilidad muy grande, y eso tiene que ver con mis colegas educadores también, que nosotros somos débiles en investigación. Porque es que la danza no nace porque sí, nace porque algo. Y si nada más uno, por ejemplo, de una danza, sé que fue bailarina, Yoli, su hermanito que lo conocí por allá en épocas pasadas, dice uno, por ejemplo, el chotis. Es una danza de origen europeo. Entonces no puede uno también ceñirse a que solamente sea lo puramente nacido de acá, sino que la interculturalidad tiene que darse. Lo que pasa es que hay que ponerle un valor agregado, y ahí es cuando viene la parte creativa, los que son verdaderamente maestros, y transforman, y se vuelve algo propio. Entonces, si uno mira los diferentes aires folclóricos, sobre todo los del interior del país, tienen mucho que ver con la cultura europea, eso no cabe la menor duda. Yo no soy experto en la materia, pero necesariamente hay que buscar una relación. Ahora, ligándolo con el tema de identidad que se abordaba con anterioridad, efectivamente, lo que pasa es que uno tiene que aprender a hacer la lectura del entorno. Yo me acuerdo de uno de mis pupilos, a los que realmente yo felicito enormemente, el maestro Marfelipe Lanza. Cuando yo trabajaba en Pasca y él estudiaba en la institución que yo dirigía, se le metió en su cabecita de que tenía que hacer investigación por algo de lo autóctono de Pasca, y él crea la danza de la pava. Eso ya es realmente algo propio. Por ejemplo, la danza de la caña, qué sé yo, sí. Otras danzas, los que han sido practicantes de las danzas lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos nosotros es también formarnos en procesos de investigación y sacar productos propios, sin que quiera decir que son 100% o deben ser 100% originales. Entonces, mi llamado es a eso, a que nosotros hagamos investigación, pero también, y aquí termino prácticamente relacionándolo con lo que de alguna manera Yoli expone, y es que sí tenemos desde las instituciones educativas que refortalecerlos. A mí me da tristeza, por ejemplo, yo fui rector acá de 3 instituciones educativas, el Manuel Humberto Cárdenas, el Celestino Mutis y el Teodoro Villaveses. Todas las instituciones en general tenían, por ejemplo, nuestros grupos de danza folclórica, pero lamentablemente llega una crisis económica, hay tendencias que obviamente son de carácter de gobierno, políticas, que van desmembrando sobre todo el tema económico, y entonces uno entra en una crisis brutal, porque uno quisiera tener sus instructores y como tal sus grupos de danza, de música, etcétera, teatro que se abandonó completamente, pero evidentemente ha faltado voluntad política para invertir y también procesos formativos tempranos. Hay muy pocas facultades realmente que se han especializado en los temas de formación en el campo de las artes. Y lamentablemente el otro aspecto es que hay un desestímulo voluntario para los artistas, para los creadores culturales. Los salarios, lo que se le paga al artista, al maestro, es absolutamente mísero. Y hay que ver que en la mayoría de los casos esos grupos de danza, me consta, los grupos de danza, de teatro y demás en los colegios, vivían únicamente, era prácticamente del bazarcito, de la cuota que tenía que hacer cada uno con unas rifitas, etc. Eso es realmente pobretear la cultura, y es una enfermedad crónica. Sí, y ese es uno de los temas que siempre se ha basado, está uno pidiendo, voy a salir con mi grupo tal, a representar tal, hagamos la rifa, que no tenemos los recursos para poderlo hacer. Y realmente las instituciones, lo que decía el profe, y ahí sí lo puedo decir yo un poquito antes de darle la palabra aquí al maestro. Yo fui instructora de danzas en algún momento en las instituciones y nos pagaban los padres de familia.
Los padres de familia daban mensual 1.000 pesos por su niño, pero recolectaban realmente y nos pagaban a nosotros los instructores, y de ahí salimos muchos instructores que le dimos esa formación a nuestros chicos en la parte cultural. Desafortunadamente quitaron esa parte de que el instructor pudiera ir y que los padres de familia fueran los que dieran esos 1.000 pesitos mensuales para pagarle al instructor. Por una política de gratuidad plena. Y eso Ajá. nos cercenó cualquier posibilidad de conseguir apoyos de esa naturaleza. ¿Sí ven? De Maestro. acuerdo. Sí, la verdad sí, es que la cultura, como siempre hemos dicho, es la cenicienta y no solamente en Colombia, en el mundo entero. Es muy difícil el estímulo para el artista siempre es relegado, su trabajo siempre se quiere gratis, y pues el artista es una persona común y corriente que tiene familia, que tiene que educar hijos, que tiene que formar, que tiene que construir, que tiene que sostenerse, pero las políticas sociales en torno a la cultura realmente son deprimentes. Como decía el profe Gustavo hace un momentico, es increíble, es el presupuesto más escaso que se maneja en el municipio. Y a nivel nacional. A Y nivel a nivel nacional igualmente. Y por ejemplo en el caso de Fusagasugá, pues realmente nos sostenemos es a través de la estampilla Procultura, no tenemos más ingresos. Es un presupuesto realmente mínimo, que digamos que es mucho lo que se logra hacer con tan poco dinero para poder pagar los instructores en las diferentes escuelas de formación artística, que vale la pena decirlo, que esas escuelas han trascendido y han ido mejorando día por día. Eso es una labor que se ha venido haciendo a lo largo de los años desde que tú y yo estuvimos, que se iniciaron las escuelas, han ido aumentando en número y también en cantidad de estudiantes. Lógicamente que tenemos, como dice el profesor Gustavo, el problema de la pandemia que tergiversó, digamos, el desarrollo en muchos aspectos de la sociedad, especialmente en la parte cultural, porque pues, el artista quedó relegado peor de lo que viene siendo casi siempre, ¿no? Sí, y de verdad que a uno que ama la cultura le duele demasiado eso, de verdad que a uno se siente impotente de no poder ayudar y hacer otras cosas diferentes. No olviden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales y estaremos también contestándole a tiempo, o si no, también déjenos sus sugerencias para nosotros también más adelante hacerles sus comentarios, y nos gustaría también que en los comentarios nos digan qué tema les gustaría que hablemos en Hablando con Yoli Reyes, porque es muy bueno que ustedes también nos digan qué temas tan importantes como el que estamos manejando el día de hoy nos sugieran, y los tendremos en cuenta para más adelante hacer nuestros programas. Yo quisiera saber ahorita, ya que estamos hablando de los espectadores, ¿qué tenemos en nuestras redes sociales en este momento? Bueno, nuevamente gracias a nuestros amigos que se encuentran conectados a Hablando con Yoli Reyes. No olviden que Fusagasugá es tierra de gente buena. Ruiz Lorenz, así se habla mi profe Gustavo. Abraham Cooper, la rumba criolla dejó de ser ese reinado donde la esencia era la cultura, donde los colegios reunidos con un propósito de competencia lindo e inocente, y pasó a ser un reinado más. María Angélica Bejarano Rojas, concejal Yoli Reyes, una vez más, excelente espacio de interacción, muy buena temática. Patricia Gómez, qué bueno sería que la cultura se tomara a Fusagasugá nuevamente. Hay grandes artistas en todos sus sentidos. Para muestra el programa de hoy, enriquecedor, bendiciones. Excelentes invitados y un tema súper importante para todos en Fusagasugá y sus alrededores. La cultura es un tema al que no se le da el valor que merece en Fusagasugá. Excelente programa y un tema de discusión sumamente oportuno. Gracias, Yoli Reyes. Maestro Hugo, ¿cuándo tendremos los fusagasugueños el placer de deleitarnos con una de sus obras para embellecer nuestro municipio? ¿Podría haber algún proyecto por ahí? Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que se encuentran conectados. No olviden darle me gusta y activar la campanita para recibir las notificaciones. Recordamos nuestro Facebook e Instagram, Yoli Reyes C, y el WhatsApp 313-288-8297.
hablando un poquito, maestro Hugo, de lo que acaban de decir, de sus exposiciones, de todo lo que usted ha hecho, muchas esculturas que de pronto sí me gustaría que el día de hoy usted nos haga una mención de esas esculturas que usted ha dejado en Fusagasugá, que a veces muchas personas nuevas aquí que nos están viendo por este medio no conocen todo lo que se ha hecho, y nos gustaría que nos contara cuando trabajó en la Casa de la Cultura, cuando fue secretario. Su merced nos puso a trabajar mucho, porque eso sí nos hacía trabajar todos los días y demasiado. Y cuéntenos, por ejemplo, cuando usted dijo el bus de la cultura, lo del Parque Bonet, ya que estamos diciendo que estamos rescatando, que por eso, y gracias maestro y profe, por decir que fue una de las iniciativas de decir que rescatáramos, que quedara en un plan de desarrollo el rescate del Parque Bonet, y hoy lo estamos viendo, que entre nosotros en equipo podemos pensar en cultura y queremos mejorar día tras día. Entonces me gustaría también escuchar su parte, y ahorita también su merced, cuando fue los cumpleaños de FUSA, porque fue una de las partes que alcanzó su merced a trabajar y hacer, cómo fue eso tan grato que se pudo hacer, maestro. Bueno, la pregunta que me hace aquí sobre qué obras hay, si hay algún proyecto o algo para desarrollar en Fusagasugá. Yo vengo elaborando una serie de murales en diferentes escenarios, en diferentes espacios de la ciudad. He hecho a lo largo de los años, y también algunas esculturas. Sí tengo una propuesta para hacer una escultura monumental, de pronto en un espacio, puede ser sobre la autopista central, sobre un par de alas. Es una escultura que yo proyecto hacer sobre más o menos unas medidas de unos 8 a 10 metros de alta. Es una escultura moderna, y como les digo, vengo haciendo muralismo. También digamos que le he podido enseñar a algunos jóvenes que ya empiezan también a mostrar su obra, y el muralismo en Fusagasugá ha crecido, se ha fortalecido. En este momento hay jóvenes que están trabajando muy bien, están haciendo unas temáticas muy interesantes y que van embelleciendo el entorno urbano a través de la pintura y el color. Por otro lado, lo que tú dices y lo que dice el profesor Gustavo sobre la concha acústica, que ya se recuperó, ese es un escenario que hay que ponerlo a funcionar en el momento en que ya se pueda ir socializando y llevando una vida de colectividad, y donde la gente ya pueda, digamos, disfrutar de esos espacios a futuro, cuando la pandemia, pidiendo a Dios que baje y disminuya. Ese es un escenario donde se pueden hacer muy buenas presentaciones, como lo hicimos en aquellos tiempos. Los domingos, en fines de semana, presentábamos agrupaciones de danza, presentábamos conciertos, llevábamos diferentes agrupaciones musicales, hacíamos encuentros nacionales de diferente índole. Y eso es una forma de recrear a las sociedades. Era un espacio donde los domingos las familias iban con sus hijos, los padres con sus muchachos y niños, y disfrutaban de diferentes expresiones culturales, como digo, teatro, conciertos musicales, agrupaciones de danza y diferentes propuestas artísticas. Entonces me parece que eso ya rescatado, hay que darle nuevamente vida a ese escenario importante que tenemos en los sueños, como es el Parque o Parque Bonet. Bueno, pero es que además, parte pues en sí de la línea de las artes plásticas, de la escultura, bienvenido todo lo que se haga en ese sentido. No olvidar, antes que se nos acabe el programa, hay que fomentar la lectura. Yo quiero hacer también un comentario, y aprovecho de pronto por allá algunos de mis compañeros comunales. Yo llevo 27 años como dirigente comunal, y nosotros, por lo menos en la comuna de la cual yo hago parte, inmediatamente pensamos en la cultura. Es que quiero hacer este llamado, porque es que no solamente la cultura es responsabilidad de la Secretaría de Cultura ni de la Administración Central, son iniciativas nuestras. Desde la administración pasada se nos empoderó a nosotros, los comunales, con una parte de los recursos propios que se llama presupuestos participativos, que son nosotros, somos los que tenemos que decidir en qué lo invertimos. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros, en la comuna, vamos a crear una góndola literaria que va a funcionar en determinado, me omito el nombre porque tiene que ver con un centro comercial, pero va a ser un espacio donde cualquiera puede llegar, acceder a un libro, leer lo que le parezca, pero él también puede llevar otro.
de hacer un intercambio. Eso obviamente funciona en capitales que tienen un poquito más de mentalidad en ese desarrollo. Ahora este año también hemos decidido desde esos consejos comunales, se llaman consejos comunales y corregimentales, destinarle una plática para hacer un festival de talentos. Festival de talentos utilizando estos medios, es decir, la parte virtual, en donde el papá con sus hijos hace una grabación de carácter musical o de teatro, qué sé yo, cualquier expresión, y luego se pone a circular ese producto. Y de esa manera, ¿qué pasa? Que nosotros estamos incentivando la creatividad de las familias, y no solamente de los niños y los jóvenes, sino también los adultos. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que pido es que todos mis compañeros comunales, desde ese recurso que no es mucho, pero bien invertido, se puede sacar provecho, también se ingenien formas de incentivar la cultura en todas las manifestaciones. Y además, invitar, por ejemplo, al sector comercial. Hace unos par de horas estaba yo en un restaurante y quedé embelesado de un mural extraordinario, hermoso, hecho por una persona que yo la conozco muy de cerca, que es colega precisamente, artístico plástico, y dice uno, qué maravilla, que ya también el sector comercial se está interesando, porque eso vende la imagen de la ciudad, la vuelve inclusive punto de llegada turístico, como por ejemplo, yo no puedo negar, y lejos de cualquier apasionamiento, pero lo que se acaba de hacer ahí en el Chorro de Padilla, en ese conjunto alrededor, donde se conjuga esta parte de la creatividad, una escultura, pero además con una exposición plástica entre el mismo piso y las paredes del entorno, ya poco a poco van construyendo una nueva imagen de la Fusagasugá que todos queremos. Definitivamente el profe me está adelantando siempre a un poquito más de lo que queremos hablar. Yo quería también que tocáramos ese tema de rescate del Chorro, y no solamente del Chorro de Padilla, las otras partes que se están rescatando como en el Comuna Norte, también ya se organizó en la parte escalonatas. También se está haciendo por acá en el lado del Parque Bonilla hacia arriba. Entonces son cosas que se están rescatando, y también eso yo lo que quiero que ustedes, maestro y profe, también lo vean, que le digan a la comunidad cómo lo están viendo ustedes, y que eso es cultura, eso es parte de nosotros, y la apropiación de cuidar esa parte, porque al verlo tan bonito, pues uno dice, Dios, tenemos que cuidarlo. Entonces sí me gustaría que habláramos un poquito también de ese tema, que fue algo que también está haciendo la administración, y porque está rodeada de muchos jóvenes que tienen muchas iniciativas, porque a veces decimos, no, pero es que hay muchos chicos, y por ejemplo cuando el profe de La Verde se fue de cultura y deja a un chico joven, entonces uno dice, ¿será que ese muchacho sí va a poder? Entonces, hombre, ¿cómo no vamos a darle ese fuerza a esos jóvenes, darles la iniciativa que ellos también pueden, y que podemos mejorar día tras día, porque cada uno trae una iniciativa nueva? Es decir, que tengo que referirme a los jóvenes. Claro. Yo fui educador. ¿Con quién me relacioné? Con los niños y los jóvenes. Si yo, maestro, no creo en las nuevas generaciones, no estoy haciendo nada. Soy incoherente con la misionalidad que tengo. Yo tenía ese compromiso, iba a estar un tiempo en la Secretaría de Cultura, pero tenía que ayudar a formar un grupo que fundamentalmente tenía que ser joven, es una condición. No excluir a los veteranos de ninguna manera, pero es que hay que darle oportunidad a la gente joven. Si tenemos un enorme problema de desempleo en la ciudad, en el sector joven, hombre, ¿cómo cerrar las puertas a ellos? Y lo otro es, si ustedes miran el plan de desarrollo, indudablemente desde la visión y la misión del plan de desarrollo, se piensa en una Fusagasugá turística que genere ingresos. ¿Y cómo se vuelve una ciudad turística? Pues generándole atractivos. Y las artes son una de las formas de atraer público que venga de fuera. Qué lindo entonces tener, me he hecho 100 chorros de Padilla, con todos los escenarios debidamente, estéticamente presentados, eso sí, guiados artísticamente, para que más pronto que tarde uno pueda decir, oye, Fusagasugá definitivamente se volvió un atractivo. Termino diciendo que si algo yo recuerdo mucho, cuando vine por primera vez aquí a Fusagasugá hace unos 40 y pico de años, vi una pancarta, un pasacalles que decía, sea feliz, hágase fusagasugueño. Ese solo mensaje a mí me generó un impacto con quien hoy en día es mi señora, y decidimos que queríamos llegar a Fusagasugá. Era un atractivo, y sus flores, sus viveros, etc. Pues hay que generar atractivos, y el arte es una de las formas de atraer públicos de fuera. Sí, ciertamente. Los proyectos de ornato realmente
generan, digamos, por un lado sentido de pertenencia, identidad de una región determinada, y por otro lado ambientan los espacios urbanos para propiciar en las personas algún sentido de placer y de gusto, de disfrute, digamos. Esto que se está haciendo ahorita con el muralismo, me parece que es una propuesta muy innovadora que le da belleza pues, a su hogar. En este caso estamos realizando obras por todos los diferentes escenarios y muros. Creo que hace falta un poquito más de escultura de pronto, algo más de escultura, llenando algunos espacios. Si vemos una ciudad, por ejemplo, hace poquito tuve la posibilidad de estar en Neiva, y es una ciudad con mucha escultura y esculturas bellísimas sobre el tema del sanjuanero, sobre el tema de los pescadores del río Magdalena, sobre ellos tienen un ejemplo del Moán, entonces ellos le hicieron una escultura del Moán, el monumento a la Gaitana del maestro de Betancur. Es una ciudad llena de arte por todas partes. Entonces creo que eso es básico para ir dando a un entorno determinado una estética y una calidad de vida para los habitantes a través de color y de formas y volúmenes. Un detalle, ya que ustedes tocan además, por ejemplo, detrás de cada escultura hay una historia. El caso de la bailarina, Luisa Moreno, esta bailarina que está a la entrada de la biblioteca municipal, eso se va, y detrás de este ser humano hay toda una historia. Ahí está el papá, la familia, nosotros en el Manuel Roberto creamos el Festival de Danza, que lleva su nombre, y con eso Soria Sánchez, y nosotros creamos ese valor que está ahí, que hay que mejorarlo, se está deteriorando, y esas otras esculturas hay que retocar, pero qué bueno que esa identidad. Bueno, ya casi terminando nuestro programa, sí, esta es una pregunta ya personal, como Johnny, y ustedes como que fueron secretarios de Cultura, ¿qué opinan? Cuando en ese momento, cuando se hace la organización de los eventos como tal, se une el reinado departamental con el municipal, dejando solo, se dejaba el departamental con la feria floral, y ahorita quedó la feria floral sola. Y eso, para mí, yo siempre digo que debe haber el reinado departamental aparte del municipal, porque el reinado departamental traía turistas para poder que se vendiera lo de la feria floral. Y hoy en día la feria floral está sola aquí para nosotros, en nuestro municipio nada más. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí les gustaría que se volviera a organizar, que se desprendiera otra vez el reinado departamental al reinado municipal? Pero fíjese usted que para promover el reinado municipal hay que superar el escollo que ya mencionábamos en este relato o en esta entrevista, y es que los colegios tendrían que volver a nutrirse, porque es que, yo lo digo porque participaba, inclusive yo fui uno de los ganadores a través de mis estudiantes, pero es imposible sostener un reinado municipal con la precariedad de recursos que tenemos. Entonces, claro, aquí también se vuelve el problema económico. Actualmente el reinado está en la jefatura de turismo, pero entonces cuando he hablado con Juanita, que es una bella persona además, siempre ella me dice, pero es que ¿en qué se convirtió el reinado? En lucir cuerpos esbeltos y se perdió la esencia. Entonces yo diría que hay que reconceptualizar un poco, pero también tendrían que darle dientecitos a las instituciones educativas especialmente para que se reviva el reinado municipal en las diferentes categorías. Entonces pasa por lo político, por lo económico, por lo educativo, por supuesto. Me queda tarea para empezar a organizar ese tema. Maestro. No, yo creo que hay que rescatar ese reinado municipal porque es nuestro sentido de pertenencia, nuestro sentido de identidad. Y si lo perdemos, entonces nuestros niños, que son los que construyen y transforman la sociedad, si ellos van a perder digamos, esa formación en danza, tú que lo sabes, ser una instructora profesional en el tema, si ellos no van a recibir esa información, esa capacitación, pues vamos a perder algo que es muy nuestro. Entonces me parece que hay que rescatar ese festival municipal y luego sí pensar en el departamental, que como dice el profesor, genera recursos para el municipio a través del turismo y de la visita de otras personas de otras latitudes. Me parece que es muy importante
darle realce a ambos, al municipal y al Ambos. departamental. Exacto, ambos pero separados, porque realmente no uno solo no se está viendo lo que se quiere llegar. Además que ya el departamental se hace porque es una ordenanza y no podemos dejar de hacerlo, pero realmente no es por una obligación, es porque nos nace y tenemos que hacerlo. Y sí, de acuerdo también en que sea más el tema folclórico que no como un simple reinado de donde se muestran los bellos cuerpos. No, no estoy en contra de eso, pero me parece que si estamos hablando de identidad hay que darle más, digamos, más importancia a esa parte de la danza y a esa parte cultural que tiene que ver con la rumba criolla. La parte folclórica, sí, yo también estoy de acuerdo en que hubiesen quitado el desfile en traje de baño porque realmente es un reinado, es folclore, entonces tenemos que empezar a rescatar nuestro folclore. Ya para terminar, y de verdad que darle gracias a todas las personas que estuvieron conectados en esta hora, se nos acabó el tiempo, realmente quedamos muchas cositas que tenemos que hacer otro programa porque hay cosas que tenemos que seguir avanzando, pero esto es bueno para que la gente y la comunidad de nuestro municipio sepan qué se ha hecho y qué podemos hacer más adelante. Ese es nuestro compromiso para seguir trabajando. No olviden dejar sus inquietudes que más adelante las estaremos contestando. Bueno, damos muchísimas gracias a todos los amigos que estuvieron conectados hoy en nuestro Facebook Live. Damos gracias también a los invitados del día de hoy, el maestro Hugo Padilla y al licenciado Gustavo Laverde Niño. No se olviden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Yoli Reyes C, y en el WhatsApp 313-288-8297. No olviden dar me gusta y activar la campanita para recibir las notificaciones. Profe, los invito que se despidan, perdón, un momentico para que se despidan porque no nos hemos despedido y ya seguimos para terminar nuestro programa. Bueno, al público que está allá, distante, un abrazo fraterno. Sigámonos cuidando, pero eso sí, jamás perdamos nuestra identidad. Somos orgullosamente fusagasureños, pero además sumapaceños, porque de eso hablaremos en otra oportunidad. Bueno, a ti, Yoli, un agradecimiento por la invitación a este programa interesante, a todo tu equipo de trabajo, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live. Un agradecimiento y bueno, pues invitarlos a que sigamos fortaleciendo el arte y la cultura en nuestro municipio. Gracias, maestro. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Bueno, damos muchísimas gracias a todos. No olvidemos que Fusagasugá, tierra de gente buena, no olvidemos los cuidados, los autocuidados que debemos de tener, los protocolos de bioseguridad, porque el virus todavía sigue latente y el cuidado de nuestra familia y de nuestra comunidad depende de nosotros. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy.